Bienvenidos una vez más a su programa, Las Buenas Noticias de Jesús. Les habla su hermano y amigo Mickey Rivera, una vez más contento de poder estar contigo y que tú nos recibas desde el lugar donde nos escucha, donde te encuentras ubicado en el planeta. En este día vamos a estar siguiendo con nuestra serie de estudios bajo el tema el liderazgo cristiano, y hemos estado hablando acerca de las diferentes definiciones de lo que es un líder, de lo que conllevan los diferentes estilos de liderazgo, y vamos a estar hablando en esta noche acerca del liderazgo de Jesús. Y luego continuaremos con algunas características de el buen líder, y también estaremos hablando con algunos compañeros ministeriales para que nos den ejemplos de cómo ellos desempeñan su liderazgo en las diferentes organizaciones que presiden. Pero antes queremos saludar a todos los hermanos y amigos que nos escuchan a través de Holy Fire Radio, que origina esta transmisión. Esta emisora origina desde Jacksonville, Florida. La dirige nuestro hermano Nachi Cruz Collazo, y también la puede escuchar no solamente online por holyfireradio.com, sino que también por el 98.5 en la ciudad de Jacksonville. Y también muy buenas noticias, porque nuestro hermano nos acaba de informar que comenzando precisamente el martes 18 de marzo se va a estar transmitiendo bajo una nueva plataforma que es la que muchos de ustedes conocen, llamada Roku. Así que te invitamos para que nos escuchas, y aquellos que nos ven por nuestras plataformas en todos los medios favoritos que usted prefiere, educarse y edificarse en la palabra del Señor, para que también nos escuches a nosotros y que puedas aportar a la bendición que es Holy Fire Radio. Antes de comenzar en esta hora, quisiéramos tener una palabra de oración. Señor, gracias te damos en esta preciosa mañana que estamos delante de tu presencia, oh Dios, pidiendo tu bendición y tu dirección a hablar sobre este tema, sobre tu liderazgo en la tierra, y ahora que tú eres el que lideras a tu iglesia. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Sin más preámbulos, amados hermanos, comencemos entonces con el tema, el liderazgo de Jesús. El liderazgo de Jesús. Y cuando estamos hablando del liderazgo de Jesús, nos vamos a dar cuenta de que realmente el modelo nuestro es precisamente ese liderazgo, el liderazgo de Jesús. Fue Jesús el que nos llamó a servir, y fue Jesús el que nos ha dado la oportunidad de, a través de su sacrificio vicario en la cruz, poder estar aquí haciendo lo que hacemos para la gloria de su nombre. Y por eso, cuando hablamos de este tema de liderazgo, precisamente tenemos que empezar por hablar acerca de su liderazgo, porque es el que establece el principio básico para el liderazgo, que es el servicio. El liderazgo de Jesús es uno de los más impactantes y transformadores de la historia. Su enfoque se centraba en el servicio, la humildad y el amor incondicional. Aquí te presento algunas características de su liderazgo junto con los textos bíblicos referentes. Primero, la primera característica de Jesús: liderazgo servidor. Jesús demostró que ser un líder significa servir a los demás. Lavó los pies de sus discípulos para enseñarles la importancia de la humildad y del servicio. Y en los versos 14 y 15 de Juan 13 dice así: pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado
para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Se supone que los esclavos o los servidores eran los que le lavaran los pies a la persona que estaba superior a ellos, entiéndase, el amo o el dueño de ellos. Pero en este caso Jesús, Señor nuestro, fue el que tomó la iniciativa de lavarle los pies a los discípulos. Y luego entonces establece este principio bíblico básico del liderazgo, que es el servicio. Pues dice en este verso, si yo el Señor, ¿no? El Señor y el Maestro os he lavado los pies. O sea, se supone que fuera al revés, pero él, dando ejemplo del que está en una posición de eminencia y en una posición de liderazgo, es el que sirve a los demás. Él deja el ejemplo y entonces no solamente menciona el principio bíblico de que el líder es servidor, sino que los consiervos también tienen que servirse unos a los otros. Por eso él dice, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. O sea que nosotros como consiervos, sea que estemos al frente de una organización, y tal vez mi consiervo está al frente de otra organización, debemos servirnos los unos a los otros y debemos de trabajar en unidad porque somos un cuerpo y el cuerpo de Jesucristo debe trabajar unido. Y precisamente esa es una de las situaciones que a veces enfrentamos, que cada organización tiene su propio capítulo aparte y no trabajan unidas las unas con las otras. Y aquí vemos que Jesús como servidor nos dice que debemos servir los unos a los otros. Así que si mi hermano en X o Y iglesia o en X o Y organización necesita mi servicio, yo debo prestar mi servicio y viceversa, porque ese es el ejemplo que nos ha dado Jesucristo. Por eso termina diciendo en el verso, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Así que este es el principio del liderazgo cristiano, el servicio, el diaconeo. La palabra servicio en el original tiene mucho significado, pero fíjense ustedes que el apóstol Pablo, cuando, o más bien el apóstol Pedro, cuando lo utiliza en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, y dice que todos nosotros hemos recibido un don y que debemos ministrarlo a los otros. Esa palabra que utiliza ahí es la palabra diaconeo, que es la palabra servicio. Y es un servicio por amor, porque está basado en el ágape de Dios. Dios es amor, y si el amor de Dios está en nosotros, porque Dios está en nosotros, nosotros debemos entonces ejercer el servicio diaconeo, que es el que se nos menciona en la palabra del Señor. Y usted va a estar escuchando a diestra y a siniestra en estas presentaciones acerca del servicio, porque una vez más repito y recalco que el principio del liderazgo cristiano es el servir. Somos servidores de los demás. La segunda característica del liderazgo de Jesús es el amor y la compasión. Jesús mostró un amor incondicional y compasión por todos, incluyendo a los marginados y pecadores. Para el tiempo en que Jesús viene a la tierra, había una problemática de mucha pobreza y enfermedad dentro de la población y eran marginados las mujeres, los pecadores, los enfermos. El Imperio Romano tenía un yugo sobre el pueblo judío y habían unas castas sociales que estaban por encima una de las otras y los de abajo eran marginados,
eran echados a un lado. Y cuando Jesús llegó al mundo, con esa fue la sociedad que se encontró. Pero fíjense ustedes cuál fue la reacción de Jesús. Dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Cuando un rebaño no tiene pastor, está disperso, está desamparado y es trabajo del pastor de amparar esas ovejas, de reunirlas nuevamente y darle alimentación, darle cuidado y darle protección. Cuando Jesús vio las multitudes, utilizó esta figura literaria del pastor y las ovejas. Dice que tuvo compasión de ellas. Nosotros como líderes estamos llamados a tener compasión de las multitudes, compasión del pueblo al quien le servimos. Y fíjense ustedes que la compasión es una que no se queda en la empatía. La empatía es aquella en la que yo simpatizo con tu dolor y con tu situación difícil. ¿Ves? Pero la compasión es aquella en la cual yo me identifico y si me tengo que quitar mis zapatos para que tú los uses porque no tienes ninguno, yo debo de hacer eso en esa actitud. Fíjense que Jesús cuando vio las multitudes hambrientas, le dio comida. Cuando vio las multitudes desamparadas, sanó los enfermos. Cuando vio las multitudes desamparadas, le dio palabra de esperanza en medio de aquella sociedad tan difícil en que estaba desempeñándose el pueblo judío. Y esa debe ser nuestra actitud. Nuestra actitud es una actitud no solamente de servicio, sino de compasión, donde nos identificamos, una vez más repito, con el grupo al cual estamos liderando. Nosotros hemos sido llamados para eso, para suplir la necesidad de aquellos a quienes le servimos. La tercera característica del liderazgo de Jesús: enseñanza y sabiduría. Jesús fue un maestro sabio que usaba parábolas y enseñanzas para transmitir profundas verdades espirituales. La enseñanza es clave cuando estamos en posiciones de liderazgo. Debemos de enseñar a través de los diferentes métodos, no solamente institucionales, sino a través de la instrucción, sino con nuestro ejemplo y con nuestro modelaje. Y Jesucristo utilizaba un estilo muy interesante porque tomaba de las historias de la vida real y las contaba y luego aplicaba una verdad espiritual. Eso es lo que se conoce como una parábola. Y sus enseñanzas a través de estas parábolas transmitían unas verdades espirituales profundas que ayudaban a construir lo que él estaba haciendo con primeramente sus discípulos y segundo con lo que él le quería transmitir al pueblo judío, que él había venido para dar vida y para dar vida en abundancia. Y esto nos muestra no solamente el modelaje de Jesucristo como líder a través de la enseñanza, sino también su sabiduría. Porque si algo que nosotros necesitamos cuando somos líderes es la sabiduría. Y como hemos visto en presentaciones anteriores, una de las cosas que Salomón le pidió a Dios para poder dirigir al pueblo fue la sabiduría. Jesús tenía la sabiduría que Dios le daba para poder estar en su ministerio aquí en la tierra y poder ejercerlo de una manera eficiente. Mateo 7, 28 a 29. Y cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Fíjense ustedes que cuando Jesús enseñaba, las multitudes se admiraban de lo que él enseñaba, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había un problema con los escribas, y es que aunque ellos eran los responsables de interpretar la ley y de enseñarla,
su vida no iba consona con lo que enseñaba y no tenían, primero que nada, modelaje y segundo, no tenían autoridad. Pero cuando Jesús enseñaba, las multitudes se quedaban perplejas, se quedaban anonadadas, se quedaban con la boca abierta porque les enseñaba con autoridad. Le enseñaba con la autoridad que el Padre le había dado. Y tenemos que entender que Jesucristo desempeña su ministerio aquí en la tierra dependiendo de esa sabiduría que él tiene como Dios, pero también ejerciendo su función como humano, trayendo esa sabiduría a aquellos que le escuchaban. Y este es un concepto, ¿verdad?, que es bien difícil nosotros entender. Es el Dios hombre, es el Dios hombre que no pierde su divinidad, pero que a la misma vez está manifestado humanamente a nosotros para que lo veamos como ejemplo y lo veamos como alguien que padece y que sufre y que tiene todas estas condiciones que tiene también un humano, pero dentro de todo eso, él enseñaba, porque es Jesús, el Cordero de Dios, que vino a quitar el pecado del hombre, enseñaba esa doctrina con autoridad y la enseñaba con un modelaje extraordinario que nosotros debemos de imitar, porque el líder es maestro, pero enseñar va más allá que dictar una clase o dar una conferencia. Enseñamos con nuestra conducta diaria y con nuestro modelaje. Y cuando realmente hacemos eso, ahí es que ese grupo que lideramos va a copiar de nosotros lo que estamos transmitiendo y a la misma vez vamos a poder ser tutores responsables y eficientes para poder levantar líderes que en un momento dado tomen la posición que nosotros vamos dejando, porque bien sea que vamos entrando en edad o que vamos transicionando de un ministerio a otro, porque Dios a veces nos llama para empezar un trabajo y luego nos llama para seguir en otro trabajo y hay que ser sabio y poder entrenar a otros de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor para que esos otros tomen el lugar que nosotros dejamos en el trabajo del reino de Dios. Liderazgo con visión. Jesús tenía una visión extraordinaria. Él sabía lo que había venido y él sabía lo que le iba a tomar realizar y el cumplimiento de esa visión no era fácil. Por eso lo vemos orando en el huerto de Getsemaní. Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Porque tenía una visión clara del reino de Dios y su misión en la tierra y comunicaba esta visión a sus seguidores. Jesús vino a salvar la humanidad, a morir en la cruz. Él estaba claro. Y ese reino de Dios tenía que ser expandido, pero para poder comenzar a ser expandido desde el punto de vista espiritual, ya que el reino de Dios se compone de tres elementos. Número uno, el dominio y la autoridad que tiene Dios sobre el mundo, ya que es el creador del mundo. Segundo, la expansión del evangelio desde el punto de vista espiritual a través de la predicación del evangelio, y cada vez que una persona conoce a Jesús, pues entonces se expande el reino. Y tercero, el reino milenial final que Jesús va a establecer y Dios va a establecer en la tierra cuando pasen un sinnúmero de eventos y finalmente se establezca ese reino. Y esa es su misión. Y esa misión en la tierra es expandir el evangelio. Muere en la cruz y es el principio entonces de una proclamación de la salvación a través de Jesucristo. Y esta visión se la comunicaba a sus seguidores. Eso lo vemos en todo el desempeño de su ministerio terrenal con sus discípulos, a pesar de que ellos no lo entendían. Y eso lo vemos también al final de los evangelios, cuando
Él nos deja la gran comisión, porque Jesús muere, resucita, asciende, pero nos deja a nosotros esa comisión. Hemos sido comisionados para seguir con esa visión. Y vamos a ver en el texto que tenemos aquí, en Mateo 4:17, que Jesús tenía clara esa misión. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermano, nosotros como líderes tenemos que estar claros en nuestra misión. A veces las organizaciones, las iglesias, los creyentes no están claros en cuál es su misión. Nuestra misión es, primero que nada, crecer como creyentes, prepararnos y capacitarnos para proclamar la misión de Jesús, ser proclamadores, ser anunciadores, ser heraldos. Y es triste a veces que vemos creyentes que no saben cuál es su misión en la tierra, líderes que no saben cuál es la visión y misión de sus organizaciones, iglesias que no están claras cuál es la visión y la misión de la iglesia. Y si algo es necesario en este tiempo moderno en que vivimos, llamada la posmodernidad, en este tiempo posmoderno, es nosotros estar claros en cuál es la visión y cuál es la misión de la iglesia para nosotros cumplirla, pero también para que nuestros seguidores estén claros y ellos también puedan tomar el batón y poner las manos en el arado y poder cumplir con la misión y la visión de nuestro Señor Jesucristo. Liderazgo transformacional. Me encanta este término, porque Jesús transformó vidas a través de su mensaje y sus milagros, invitando a la gente a una vida nueva y a seguirlo. Jesús realizó milagros, pero a través de sus mensajes había un cambio en las personas cuando las personas recibían el mensaje. Este es el caso de la mujer samaritana, que cuando recibió el mensaje de Jesucristo, ella se convirtió en una proclamadora del evangelio y cambió su vida a tal punto que llega al pueblo donde ella vivía y invita a las personas y dice: vengan y vean a uno que me ha dicho todo lo de mí. Y ella se convierte en una mujer evangelista. ¿Ve? María Magdalena, a través del milagro de la transformación de la vida en ella, se convierte en una colaboradora del ministerio de Jesucristo. ¿Ve? Y Jesús completamente invitaba a la gente a una vida nueva y a seguirlo. Nuestro liderazgo tiene que ser un liderazgo que transforme a los demás, que tenga tal efecto en los demás que su vida cambie y que puedan entonces seguir los principios del reino y los principios del evangelio. Y pienso que en nuestras iglesias a veces no hay transformación porque nuestros líderes no tienen un liderazgo transformacional que imite a Jesús a través de sus actos, de su vida, del fruto del Espíritu y que influya en aquellos que le siguen. Y si un reto tenemos nosotros hoy como líder y como iglesia, es que seamos líderes que transformemos a los demás. Y usted me dirá: bueno, es que yo no puedo cambiar a nadie. Eso es cierto, es solamente el Espíritu de Dios el que hace eso. Pero un líder lleno del Espíritu de Dios, un líder que tiene una vida devocional, dedicada y que pasa tiempo delante del Señor, el Señor lo utiliza como medio para que la palabra de Dios se convierta en vida en su boca y en su lengua y la pueda transmitir a los demás. Marcos 2:17 dice: a oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he ido a llamar justos, sino a pecadores. Ese es liderazgo transformacional, porque nosotros somos llamados a proclamar la buena nueva. Y en 2 Corintios 5:17 nos dice a nosotros que el resultado de la proclamación de esa buena nueva es que, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso es liderazgo transformacional. Eso es un liderazgo que transforma. Liderazgo transformacional es el que ayuda al borracho para que a través del mensaje
deje el alcohol. Liderazgo que transforma es el que ayuda al adicto para que a través del mensaje y el poder del espíritu deje la droga. Liderazgo transformacional es aquel que lleva el mensaje al preso para que aún estando en la cárcel cambie su vida. Liderazgo transformacional es aquel que influye en sus seguidores para que se conviertan en ministros del evangelio y sean maestros, sean predicadores, sean misioneros, sean evangelistas, sean pastores. Y necesitamos eso en el mundo en que vivimos en nuestras iglesias. Necesitamos eso continuamente y Jesús estableció esos principios porque Jesús es el líder que transforma. Por último, perseverancia y sacrificio. Jesús perseveró a través de las pruebas y sacrificó su vida por la salvación de la humanidad. Si algo necesitamos como líderes es perseverar. Ser líder no es fácil porque nos vamos a encontrar nuestros escollos, nuestras dificultades, nuestros conflictos, pero vemos el ejemplo en Jesús. Él perseveró a través de todas las pruebas que tuvo tentaciones del diablo, tuvo luchas donde él decía que el Hijo del Hombre no tenía donde reposar su cabeza, tuvo luchas espirituales como la agonía en el huerto de Getsemaní y finalmente, a pesar de todas esas luchas, él sacrificó su vida, él entregó su vida. Nadie se la quitó. Él dice, de mí mismo yo la pongo y la vuelvo a tomar. O sea que él se sacrificó por su liderazgo. Él necesitaba liderar a la humanidad hasta la cruz del Calvario para que en la cruz él derramara su sangre y ellos pudiera, la humanidad, ver ese sacrificio y ser salvo por ese sacrificio, por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjense ustedes que en un momento dado, utilizando el ejemplo de Moisés que levanta la serpiente en el desierto para los que sean picados por las víboras ardientes, no mueran y al mirar la serpiente de bronce tengan vida. Asimismo, el Hijo del Hombre fue levantado para que toda la humanidad lo mirara a él y tuviera vida. Sacrificó su vida por la salvación de la humanidad. Tuvo perseverancia y tuvo sacrificio. Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si algo necesitamos también como líderes es nuestra perseverancia en ser constante, en mantenernos firmes en el trabajo. Les he hablado de la situación que está pasando el pastorado a través del mundo, donde cientos de ellos están dejando el pastorado y otros dejando sus posiciones de liderazgo porque se hace difícil perseverar. La perseverancia es necesaria a pesar de todas las pruebas y sacrificios y de los conflictos. Y también hay mucho sacrificio en posiciones de liderazgo, horas que tenemos que sacrificar, a veces para dejar nuestra familia, a veces para no hacer las cosas que nos gusta hacer, para poder servir a los demás. Y Jesús nos dio a nosotros el ejemplo de la perseverancia y el sacrificio y dio su vida en la cruz del Calvario. Nosotros debemos de dar nuestra vida por el Evangelio. El apóstol Pablo dice allí en Hechos, de ninguna cosa hago caso, con tal que acabe mi carrera con gozo. No miro atrás, sino miro adelante. Prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios. Y a cada uno de nosotros Dios nos ha dado un llamado y nos ha llamado a trabajar para Él. Y es necesario que nosotros cumplamos con nuestro llamado y que cumplamos con nuestra función ministerial en la iglesia. Así que, amado hermano y amigo, te he hablado acerca del liderazgo de Jesús, te he hablado algunas características acerca de su liderazgo que yo espero que sean de ayuda para tu vida,
para el ministerio que estás realizando y que tú puedas seguir realizando la labor que Dios te ha llamado a hacer. Así que una vez más, como siempre te digo, espero que esta presentación sea de ayuda y que la puedas discutir con líderes de tu iglesia y que la puedas compartir en las diferentes, tal vez, redes sociales que tú compartes para que sean de bendición a otros. Te quiero decir que estamos llegando a diferentes lugares donde jamás pensábamos que íbamos a llegar. Nuestra plataforma de los podcasts en Spotify y Anchor.fm, Spotify for Creators, es como se llama ahora en inglés. Yo me he sorprendido lo que Dios ha estado haciendo, porque tiene un listado de los lugares donde llega y está llegando a 35 países, que damos la gloria al Señor por eso. Por lo menos una persona una vez en cada uno de esos lugares ha escuchado algunos de estos podcasts. Bendecimos al Señor porque estas son las cosas que Dios está haciendo en los últimos tiempos a través de la tecnología para alcanzar el mundo para Él y que la iglesia esté preparada para cumplir con su función. Así que te invitamos a que ores por nosotros, te invitamos para que nos escribas por correo electrónico. Nosotros estamos a tu disposición para comunicarnos contigo. Nuestro correo electrónico te lo quiero dejar para que tú te comuniques con nosotros, familiasparalaznaciones@gmail.com. Escríbenos, dinos de dónde nos estás viendo, escuchando. Si tienes preguntas, comentarios acerca de esta presentación, por favor, háznoslo saber. Si te interesa algún tema que discutamos, también déjanoslo saber, porque estamos para servir y estamos aquí para edificar a la iglesia. Te pedimos la oración por tu hermano, Mickey Rivera, por mi esposa, May Rivera, para que Dios nos siga ayudando a seguir hacia adelante y a realizar la labor que nos ha llamado a realizar. Así que en esta ocasión, antes de despedirnos, vamos a tener una palabra de oración y luego nos despedimos en el nombre del Señor hasta una próxima ocasión. Padre, gracias por esta presentación, gracias por tu bendición, gracias por tu amor, gracias por el ejemplo que nos dejaste como líder a través de tu perseverancia, de tu sufrimiento, de tu enseñanza, de tu sabiduría, de tu servicio. Dios mío, permite que seamos servidores tuyos cada día más y más con profundidad. Mira a este público que nos ha estado viendo y escuchando. Te pedimos que les bendiga y que tú también les llames para ejercer y cumplir el ministerio de una manera eficaz, como tú lo hiciste, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.